Bueno, hola a todos compañeros, ¿cómo están? Para esta décima sesión, pues hablaremos sobre las fluctuaciones de precios y el crecimiento de la cantidad nominal del dinero. Bueno, para la realización de esta explicación, pues me basé en la lectura del libro de macroeconomía de Blanchard del capítulo 10. Y bueno, para esta explicación sería bueno preguntarnos, ¿cómo afecta el crecimiento de la cantidad nominal del dinero a la inflación y producción? Entonces, pues en capítulos pasados de este mismo libro, lo que se examinaba en un principio fueron dos variables, la producción y el nivel de precios. Y se describió la economía por medio de dos relaciones, la relación de oferta agregada y la relación de demanda agregada. Pero bueno, en esta ocasión lo vamos a ampliar y vamos a examinar tres variables, que es la producción, el desempleo y la inflación. Bueno, entonces, aquí vamos a describir la economía por medio de tres relaciones. La primera va a ser la relación entre el crecimiento de la producción y la variación del desempleo, más conocida como ley de Ockham. Después, la relación entre el desempleo, la inflación y la inflación esperada. Esta es la relación también conocida como la curva de Phillips. Y bueno, en tercer lugar, la relación de demanda agregada entre el crecimiento de la producción, el crecimiento del dinero e inflación. Y bueno, esta relación pues se desprende de la relación de demanda agregada que se explicó en capítulos pasados. Bueno, concretamente el pasado. Bueno, en una segunda sección, pues lo que se va a hacer será reunir estas relaciones anteriormente explicadas y mostrar sus consecuencias para las variaciones de la producción, desempleo e inflación. Y bueno, comencemos con la ley de Ockham. Y es que la ley de Ockham es la relación empírica entre las variables de tasa de desempleo y producción de un país. Entonces, esta relación lineal planteada entre la producción y la tasa de desempleo y sus variaciones porcentuales van a ser necesariamente negativas. Entonces, ¿qué pasa? Que a grandes rasgos, este concepto señala que las economías en situación de crecimiento o expansión y una población activa estable tienen que aumentar su número de trabajadores para hacer crecer su nivel de producción y que baje el número de parados. Bueno, por el otro lado, en momentos de recesión, pues bajará la cantidad de trabajadores y en consecuencia la producción. Entonces, pues nada, esta ley dice que por cada variación negativa de la tasa de crecimiento por debajo de la tasa de crecimiento potencial, se observa como un aumento en la tasa de paro. Y bueno, listo, aquí pues tenemos la fórmula, ¿verdad? Donde pues esta variable pues representa el PIB real o la producción. Esta otra pues va a representar la variación del nivel de producción. Esta va a ser una constante que relaciona las variables de desempleo y producción. Esta de acá será el porcentaje de crecimiento de la producción y pleno empleo. Y bueno, hablado de la constante, pues encontramos la variación de la tasa de desempleo. Bueno, ahora, para que quede un poco más claro, pues tenemos un ejemplo. Entonces obtendremos unos valores donde K será 3% y la C un 2%. Además, pues planteamos un crecimiento del 5% para una reemplazada en la ecuación. Por estos datos, pues podemos apreciar que un crecimiento del 5% de la producción, esto se va a traducir en un 1%, una reducción en un 1% de la tasa de desempleo. Bueno, bien. Ahora, en capítulo pasado, pues vimos que la relación de la oferta agregada puede expresarse como una relación entre la inflación esperada y el desempleo, más conocida como pues la curva de Phillips. Entonces, donde la inflación depende de la inflación esperada y la desviación del empleo con respecto a la tasa natural. Y cuando el desempleo es inferior a la tasa natural, la inflación aumenta. Cuando es superior, pues la inflación disminuye. ¿Cierto? Por ahí todo bien. Ahora, en la relación de demanda agregada.
Y pues bueno, esta tercera relación es una relación entre el crecimiento de la producción, el crecimiento del dinero y crecimiento de la inflación. Bueno, también explica en el libro que en capítulos pasados lo que se vio fue una relación de demanda agregada con una relación entre el nivel de producción y la cantidad de dinero, gasto público y los impuestos, obteniendo pues la siguiente ecuación. Bueno, esa ecuación lo que establece es que la demanda de bienes es proporcional a la cantidad real del dinero. Sin embargo, pues nosotros en esta ocasión debemos tener en cuenta la relación del mecanismo que vimos en sesiones anteriores, que es el modelo IS-LM, donde un aumento de la cantidad real del dinero provoca una disminución del tipo de interés y una reducción del tipo de interés pues va a traducirse en un aumento de la demanda de bienes y por tanto pues de la producción. Pero bueno, esta ecuación anteriormente mostrada da una relación entre el nivel de producción, el nivel del dinero y el nivel de precios. Pero lo que necesitamos para esta ocasión será pasar de esta relación a una relación entre las tasas de crecimiento, es decir, la tasa de crecimiento de la producción, tasa de crecimiento del dinero y de la inflación, obteniendo pues la siguiente ecuación, donde G sub YT va a ser la tasa de crecimiento de la producción, pi sub T va a ser la tasa de inflación y G sub MT pues será la tasa de crecimiento de la cantidad nominal del dinero. Entonces, bueno, explicamos esta ecuación como para que entendamos. Si el crecimiento de la cantidad nominal del dinero es mayor que la inflación, el crecimiento de la cantidad real del dinero será positivo y por tanto habrá un crecimiento en la producción. Ahora bien, si el crecimiento de la cantidad nominal del dinero es menor que la inflación, el crecimiento de la cantidad real del dinero será negativo y por ende pues habrá un menor crecimiento de la producción. Como quien dice, en resumen, dada la inflación en una política monetaria expansiva, lo que hace es provocar un crecimiento de la producción. En cambio, en una política monetaria contractiva, pues habrá un bajo crecimiento de la producción e incluso negativo. Bueno, en este segundo apartado, pues hablaremos sobre los efectos del crecimiento del dinero. Entonces, bueno, para esto, pues debemos recoger las tres relaciones entre la inflación, el desempleo y el crecimiento de la producción, obteniendo que el crecimiento de la cantidad nominal del dinero y la inflación se determinan a través de la demanda agregada, es decir, el crecimiento de la producción, mientras que el crecimiento de la producción se determina a través de la ley de Ockham, es decir, la variación del desempleo. Y el desempleo determina a través de la relación de la curva de Phillips la variación de la inflación. Y bueno, entonces, una vez entendido esto, lo que vamos a hacer en esta parte será ver las implicaciones de estas tres relaciones para efectos de crecimiento de la cantidad nominal de dinero en la producción, desempleo e inflación. Y bueno, pues según el libro, que da un ejemplo muy bueno, la forma más fácil para realizar esto será hacer un análisis retrospectivo de donde vamos a comenzar a examinar el, el medio plazo. Entonces, bueno, para hacer esto, pues hagamos un supuesto, un ejemplo que da el libro que me pareció muy bueno. Entonces, bueno, supongamos que el Banco Central va a mantener constante la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero. Entonces la pregunta será, ¿cuáles serán los valores de crecimiento de la producción, el desempleo y la inflación a medio plazo? Y bueno, la respuesta es sencilla. Y es que a medio plazo la tasa de desempleo se va a mantener constante. ¿Por qué? Ya vamos a hablar de eso. Además de eso, pues la producción va a crecer a su tasa normal de crecimiento. Mientras que, por el otro lado, a medio plazo, la inflación va a ser igual al crecimiento de la cantidad nominal de dinero menos el crecimiento normal de la producción, obteniendo la siguiente ecuación. Esta que ven aquí arriba. Entonces, vamos a tener que el crecimiento de la cantidad nominal de dinero menos el crecimiento normal de la producción va a ser igual al crecimiento ajustado de la cantidad nominal de dinero, obteniendo que
La inflación va a ser igual al crecimiento ajustado de la cantidad nominal del dinero. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que un aumento del nivel de producción implica un aumento del nivel de transacciones y pues por ende un aumento de la demanda de dinero real. Entonces, si la producción está creciendo un 3%, la cantidad real del dinero pues también va a crecer un 3%. Pero ahora, si la cantidad nominal del dinero crece una tasa diferente del 3%, esa diferencia se va a traducir en inflación. Y bueno, entonces para que quede como un poquito más claro, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que el crecimiento de la cantidad nominal del dinero será del 8% y el crecimiento de la producción el 3%. Entonces nada, haciendo una sencilla resta, 8 menos 3, vamos a obtener que la inflación va a ser de 5% para dicho año. Bueno, entonces como para que quede más claro, aquí tenemos el dibujito que explica como las relaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que la relación del crecimiento de la cantidad nominal del dinero, el crecimiento de la producción y la inflación, pues será la relación de demanda agregada, mientras que el crecimiento de la producción y, y su relación con el desempleo, pues va a ser la ley de Ockham, y la relación entre la inflación y el desempleo va a ser la curva de Phillips. Y bueno, ahora pues hablemos sobre qué ocurre con la producción y con los tipos de interés nominales y reales a medio plazo, ¿cierto? Entonces, para poder responder esto, pues debemos tener en cuenta que a medio plazo la producción retorna a su nivel natural y que esto va a tener efecto directo sobre lo que ocurre con el tipo de interés real. Entonces, pues según esto vamos a tener la siguiente ecuación y es, donde este de aquí va a ser la producción a nivel natural. Entonces, entendiendo que a medio plazo la producción retorna a su nivel natural y tiene efecto directo sobre el tipo de interés real, pues vamos a tener que a medio plazo el tipo de interés real retorna al tipo de interés natural y que va a ser independiente a la tasa de crecimiento del dinero. Bueno, pero ahora veamos qué sucede con el interés nominal. Y bueno, es que hemos visto que la tasa de inflación pues es igual a la tasa de crecimiento del dinero menos la tasa de crecimiento de la producción. Entonces ahora, si suponemos que el crecimiento de la producción es igual a cero, podríamos decir que a medio plazo la tasa de inflación es igual a la tasa de crecimiento de la cantidad nominal del dinero. Y eso sumado a la conclusión pues, que hicimos sobre el tipo de interés real, pues va a tener una implicación sobre lo que pasa con el interés nominal a medio plazo. Entonces, pues para ver que recordemos la relación del tipo de interés nominal y el tipo de interés real con esta ecuación. Pero bueno, como vimos que a medio plazo el tipo de interés real es igual al tipo de interés natural, a medio plazo la inflación esperada es igual a la inflación efectiva y que la inflación es igual al crecimiento del dinero. Entonces, según eso, pues la ecuación quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Entonces, a medio plazo, el tipo de interés nominal es igual al tipo de interés real natural más la tasa de crecimiento del dinero. Entonces, un aumento del crecimiento del dinero provoca un aumento en igual medida en el tipo de interés nominal. En resumen, a medio plazo, un crecimiento del dinero no afecta el tipo de interés real, pero se afecta en la misma cuantía tanto la inflación como el tipo de interés nominal. Entonces, como para entender esto mejor, aquí hay un ejemplo. Entonces, bueno, el ejemplo dice que un aumento permanente del crecimiento de la cantidad nominal del dinero del 10% se va a acabar traduciendo en un aumento de la inflación en 10% y en una subida del tipo de interés nominal del 10%. Mientras, como ya dijimos, el interés real pues no varía. Bueno, ahora más bien miremos qué es lo que pasa en el corto plazo. Entonces, pues en este punto, pues ya vamos a empezar a analizar pues los efectos dinámicos. Entonces vamos a suponer que la economía se encuentra inicialmente pues en un punto de equilibrio a medio plazo, es decir, donde el desempleo es igual a la tasa natural, el crecimiento de la producción es igual a la tasa normal de crecimiento y la tasa de inflación es igual al crecimiento ajustado de la cantidad nominal de dinero. Entonces, bueno, aquí en este punto, como ejemplo, vamos a suponer que el Banco Central pues decide reducir el crecimiento de la cantidad nominal del dinero.
Entonces, pues, ya vimos que a medio plazo una reducción del crecimiento del dinero provoca una reducción de la inflación y que el crecimiento de la producción y el desempleo pues no varían. Ahora, la verdadera pregunta es ver qué ocurre en el corto plazo. Entonces, pues vamos a, en primer lugar, examinar qué es lo que pasa con las tres relaciones. Entonces, con la relación de demanda agregada, observamos que dada la tasa de inflación, una reducción del crecimiento de la cantidad nominal de dinero provoca una reducción del crecimiento de la cantidad real de dinero. Y por tanto, pues va a haber como una disminución del crecimiento de la producción. Ahora, según la ley de Oku, pues un crecimiento de la producción menor de lo normal va a provocar un aumento del desempleo. Y según la relación de la curva de Phillips, un desempleo superior a la tasa natural provoca una disminución de la inflación. Ahora, podríamos tener como un primer resultado que un endurecimiento de la política monetaria provoca inicialmente una reducción del crecimiento de la producción y de la inflación. Entonces, bueno, aquí en esta tabla, pues tenemos la senda de de variables macroeconómicas como las más relevantes. Entonces, bueno, en esta primera fila que ven aquí, vemos la senda de crecimiento de la cantidad real de dinero, donde en el año cero el crecimiento de la cantidad real de dinero pues, es de un 3%. Y el cambio de la política monetaria pues provoca un crecimiento de la cantidad real de dinero de un 0,5% en el año 1, 5,5% en el año 2 y un 3% a partir de ahí. Bueno, en la segunda fila pues podemos apreciar que muestra la senda de crecimiento de la producción, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con la relación de demanda agregada, un crecimiento de la cantidad real de dinero de un 0,5% en el año 1 provoca un crecimiento de la producción de un 0,5%. Un crecimiento de la cantidad real de dinero de un 5,5% en el año 2 provoca un crecimiento de la producción de un 5,5%. Y pues a partir de ahí, el crecimiento de la producción va a ser igual a la tasa normal de crecimiento, es decir, un 3%. Y bueno, la tercera fila pues muestra la senda de la tasa de desempleo, ¿cierto? Entonces, pues la ley de Ocon implica que un crecimiento de la producción de un 2,5% menor de lo normal, pues va a provocar un aumento de la tasa de desempleo de un 1%. Entonces, por tanto, en el año 1 la tasa de desempleo aumenta del 6 al 7. En el año 2 el crecimiento de la producción es mayor de lo normal, lo que provoca una disminución de la tasa de desempleo de un punto porcentual. Entonces, en el año 2 la tasa de desempleo disminuyó de un 7% a un 6% otra vez. Entonces, pues ya después tenemos que la tasa de desempleo va a ser de un 6% a partir de ahí. Bueno, y la cuarta fila pues muestra la senda de la inflación. Entonces, de acuerdo con la relación de la curva de Phillips, una tasa de desempleo del 7%, que es un 1% más alta que la tasa natural, va a provocar una disminución de la inflación de un 5% al 4% en el primer año. Bueno, luego, en el año 12, a partir de ahí, la tasa de desempleo va a ser igual a la tasa natural y por tanto, pues la inflación se mantiene constante en un 4%. Y bueno, como para terminar, pues la parte de la tabla, la quinta fila pues muestra la conducta del crecimiento de la cantidad nominal del dinero. Entonces el crecimiento de la cantidad nominal del dinero es igual al crecimiento de la cantidad real de dinero más la inflación. Bueno, sumando las cifras de crecimiento de la cantidad real de dinero de la primera línea y de la inflación de la cuarta fila, pues obtenemos las cifras de esta quinta fila. Entonces, eso implica que una disminución de la tasa de crecimiento de la cantidad nominal del dinero del 8 al 4,5% en el año 1. También implica un aumento del 9,5% en el año 2 y una disminución al 7% a partir de entonces. Entonces, en resumen, a corto plazo, pues el endurecimiento de la política monetaria provoca una desaceleración del crecimiento y aumento temporal del desempleo. A medio plazo, pues el crecimiento de la producción retorna a la tasa normal y la tasa de desempleo, pues vuelve a la tasa natural. Y el crecimiento del dinero y la inflación son ambos, pues permanentemente más bajos. Bueno, entonces, bueno, ahora continuamos. Del corto, listo, del corto al medio plazo. Entonces, ahora explicar
qué ocurre con los tipos de interés nominales y reales del corto plazo al medio plazo. Entonces podemos ver que un aumento del crecimiento de la cantidad de dinero provoca una reducción de los tipos de interés nominales a corto plazo. Entonces, pues por ahora hemos explicado que una expansión monetaria provoca una subida a medio plazo de los tipos de interés nominales. Pero a corto plazo, los tipos de interés reales y nominales van a bajar. Entonces, uno se podría preguntar, ¿y por qué no permanecen pues en el nivel más bajo indefinidamente? Y bueno, una respuesta corta podría ser que unos bajos tipos de interés provocan un aumento de la demanda, lo cual acaba aumentando la inflación. Y el aumento de la inflación va a provocar a su vez pues una disminución de la cantidad real de dinero y una subida de los tipos de interés. Ahora, sería bueno explicar como de una forma más, pues para poder explayarme. Entonces, ahora, mientras el tipo de interés real sea inferior al tipo de interés real natural, la producción va a ser superior a su nivel natural y el desempleo será inferior a la tasa natural. Entonces, por otro lado, sabemos que la relación de curva de Phillips, eh, que mientras el desempleo sea inferior a la tasa natural, pues la inflación aumentará. Y cuando la inflación aumenta, acaba siendo más alta que el crecimiento de la cantidad nominal del dinero, lo que va a provocar un crecimiento negativo de la cantidad real de dinero. Entonces, cuando este se vuelve negativo, el tipo nominal de interés comienza a subir. Y pues dada la inflación esperada, también sube el tipo de interés real. Bueno, entonces a medio plazo el tipo de interés real aumenta y retorna a su nivel inicial. La producción vuelve a su nivel natural, el desempleo a su tasa natural y la inflación pues no varía. Entonces a medida que el tipo de interés tiende a volver a su valor inicial, el tipo de interés nominal tiende a alcanzar un nuevo valor más alto, igual que el tipo de interés real más la nueva tasa más alta de crecimiento de la cantidad nominal del dinero. Bueno, entonces ahora vamos con la siguiente parte que es la desinflación. Entonces, bueno, para comprender la mecánica y las consecuencias de este modelo, pues debemos plantearnos una situación en la que la economía está en el equilibrio a medio plazo, como ya lo mencionamos, donde el desempleo ya se halla en su tasa natural, el crecimiento de la producción es igual a la tasa normal de crecimiento, la tasa de inflación es igual al crecimiento ajustado de la cantidad nominal de dinero, la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de dinero y la tasa de inflación es alta, pero a pesar de esto, pues los responsables de la política económica deciden que hay que reducir la inflación sí o sí. Y bueno, entonces, pues, según lo visto anteriormente, entendemos que para reducir la inflación es necesario reducir el crecimiento del dinero. Y también sabemos que una reducción del crecimiento del dinero implica un aumento del desempleo durante un tiempo. Ahora, pero entonces la verdadera cuestión es saber qué ritmo tomar para poder implementar esta medida. Entonces, bueno, según lo visto en la curva de Phillips, pues la reducción de la inflación solo puede conseguirse a costa pues, de un aumento del desempleo. Es decir, que la tasa de desempleo pues, debe ser superior a la tasa natural. Bueno, entonces pues aquí hay como dos salidas, ¿cierto? La primera es que la desinflación como que puede conseguirse rápidamente, pero a costa de un elevado desempleo pues durante unos años. O puede conseguirse un ritmo como más lento, con un menor aumento del desempleo repartido como en más años, ¿cierto? Pero bueno, para entender esto bien, y el ejemplo que vamos a plantear, pues hay que definir primero lo que es el punto año exceso de desempleo. Y es que es la diferencia de un punto porcentual al año entre la tasa efectiva de desempleo y la tasa natural. Bueno, entonces, bueno, entendiendo esto, pues vamos a ver los ejemplos. Entonces, vemos el caso donde el Banco Central pues quiere reducir la inflación del 14 al 4%, por lo que X va a ser 10, ¿cierto? Entonces, pues vamos a partir de que el supuesto de que esta variable de aquí va a ser igual a 1, pues para simplificar todos los cálculos, ¿cierto? Entonces, bueno, perfecto. Entonces, suponiendo que
el Banco Central lo que quiere es reducir la inflación en un 10% en un solo año. La ecuación dice que lo que se necesita es que el desempleo sea un 10% superior a la tasa natural durante ese año. Entonces, pues en ese caso, el segundo miembro de la ecuación pues va a ser igual a -10 y la tasa de inflación pues va a disminuir en un 10% en un año, ¿cierto? Bueno, ahora, por aquí hay otro ejemplo. Entonces, digamos que se supone que se quiere lograr la inflación en un periodo de 2 años, ¿cierto? Entonces, la ecuación dice que lo que se necesita es que el desempleo sea un 5% superior a la tasa natural durante 2 años. Entonces, en cada uno de esos años, de esos 2 años, el segundo miembro de la ecuación va a ser igual a -5, por lo que la tasa de inflación va a disminuir un 5% al año, y pues nada, con una operación, 5 por 2 10, entonces va a ser un 10% de desinflación en los 2 años. Entonces, bueno, reemplazando pues esos valores dentro de esta ecuación, pues nos va a dar que -2 por 5 -10. Entonces, efectivamente, la inflación esperada va a reducir un 10%. Y bueno, entonces, pues es importante resaltar que en todos los casos el número de puntos años de exceso de desempleo necesario para reducir la inflación va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central lo que puede es elegir la distribución del exceso del desempleo a lo largo del tiempo, pero lo que no puede alterar es el número total de puntos año exceso de desempleo. Pero bueno, esto que acabamos de explicar, pues se conoce como el enfoque tradicional. Sin embargo, pues este enfoque ha sido como puesto en cuestión por dos grupos de macroeconomistas. Y pues a partir de aquí surgen como dos enfoques. Entonces, bueno, el primero sería y la crítica de Lucas. Entonces, bueno, la crítica de Lucas pues establece que no es realista suponer que los encargados de fijar los salarios no tienen en cuenta los cambios de política cuando forman sus expectativas. Entonces, Lucas y Sargent lo que piensan es que si se puede convencer a los encargados de fijar los salarios de que la inflación va a ser realmente más baja que antes, lo que van a hacer es reducir sus expectativas sobre la inflación, lo que realmente eso se traduciría en la reducción de la inflación efectiva sin necesidad de que variara como la tasa de desempleo. Entonces, es decir, que la clave para reducir la inflación rápidamente sin afectar el desempleo, según la crítica de Lucas, radica en la credibilidad de la política, es decir, la creencia de los encargados de fijar los salarios de que el Banco Central está realmente comprometido a reducir la inflación. Bueno, y bueno, listo. Luego dice sigue las rigideces nominales y contratos. Bueno, entonces pasa que los otros dos macroeconomistas, Stanley Fischer y John Taylor, pues tenían una opinión contraria. Y lo que ellos hacían era poner énfasis en la presencia de rigideces nominales. Es decir, el hecho de que muchos salarios y precios no se reajustan cuando hay un cambio de política monetaria. Entonces ellos lo que sostenían era que los convenios colectivos no se firmaban todos al mismo tiempo, sino que estaban escalonados. Entonces, si los salarios se fijan antes del cambio de la política, la inflación ya estaría reflejada en los convenios colectivos. Entonces, así existiera la credibilidad que nos decía la crítica de Lucas, una reducción demasiado rápida del crecimiento de la cantidad nominal de dinero provocaría un aumento del desempleo. Entonces Taylor mostró que este escalonamiento de las decisiones salariales lo que hacía realmente era limitar enormemente el ritmo que se podía llevar a cabo para la desinflación, sin que esto pues se tradujera en un aumento del desempleo. Y bueno, entonces después de esto tenemos, bueno, entonces este representa el modelo de desinflación sin el empleo del modelo Taylor, ¿cierto? Donde si los salarios se deciden escalonadamente, la desinflación se va a realizar como más lentamente para evitar un aumento del desempleo.
Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.